Listo, chicos, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la retroalimentación en referencia a la clase que no pudimos realizar por las dificultades de conectividad el jueves pasado. Entonces, en este orden de ideas, vamos a explicar lo que ya podíamos haber dicho. Como bien les había dicho, chicos, dentro de nuestro manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿qué es lo que nosotros vamos a encontrar? Vamos a encontrar capítulos. Estos capítulos que condensan dentro trastornos como los que hemos podido ver, que inician de una forma muy organizada y este DSM-5, y es en referencia a cuáles son los trastornos que nos dicen que su inicio están en los primeros años de vida, ¿sí? Que su inicio están en la infancia, en la adolescencia. Entonces, como usted muy bien ya sabe, ¿cómo es la forma en cómo está organizado el DSM-5? Y está organizado en aquellos capítulos que nos hablan que su inicio del trastorno está enmarcado en los primeros años de vida. Posteriormente vamos a encontrar los trastornos que están en referencia a los trastornos que, aunque pudieron haber iniciado en la infancia, permanecen o se han desarrollado otros nuevos trastornos, por ejemplo, como la depresión, la ansiedad, que no necesariamente tengo que haber sido niño, sino también como adulto mayor, puedo iniciar esta sintomatología, estos signos y estos síntomas que se volverán en un síndrome, y estos síndromes a la vez, al unificarse en criterios diagnósticos, son lo que van a permitir determinar que hay unos criterios que al cumplirse en tiempo, en duración, en y otros enfoques diferenciales son lo que van a permitir poder decir que esta persona cuenta o no con un trastorno específico dentro de los que hemos estado viendo. Como muy bien ya saben, estuvimos viendo los trastornos del neurodesarrollo. Allá vamos a encontrar el trastorno del espectro autista, el trastorno de la discapacidad intelectual, el trastorno del TDAH o trastorno por déficit de atención e hiperactividad, entre otros muchos otros que ya hemos visto en las clases anteriores. Hoy, y en referencia a cómo quiero que ustedes se documenten y es, vamos a pasar a este segundo capítulo que vamos a contemplar en nuestro DSM-5, el cual nos habla del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Específicamente, ¿qué vamos a encontrar aquí, chicos? Estos, este trastorno que tiene una alteración tanto del pensamiento, la sensopercepción, ¿sí? Cuando hablamos de sensopercepción, estamos hablando de la adquisición de información por medio de todos esos sentidos. ¿Cuáles son los sentidos que nosotros tenemos? Muy bien, ya sabemos, por ejemplo, la audición, que yo me parece que estoy escuchando algo, pero otras personas me dicen que nadie está diciendo nada, o estoy escuchando voces, o estoy escuchando que me dicen que haga algo. Entonces, esta va a ser una alucinación que se da dentro de la sensopercepción, y es como vemos la combinación de lo sensorial con lo perceptivo. Entonces, también otro sentido, visión, que algunas personas van a decir, yo estoy viendo a una persona que viene hacia mí, y al lado de esa otra persona está un familiar, un amigo, un conocido que nos dice, pero no viene nadie. Y esa persona nos sigue insistiendo y es, sí, yo miren, yo veo que allí viene alguien y está sacando un arma para hacernos daño, algo así, por ejemplo. Entonces, es como nosotros evidenciamos en algunos pacientes que hay una alteración en la forma en cómo esa persona piensa por los mensajes que están siendo recibidos por cada uno de sus sentidos, bien sea gusto, olfato, audición, tacto y demás. Muy bien, chicos, entonces, ¿qué vamos a ver específicamente también en este trastorno? Y es que vamos a evidenciar
que hay un deterioro de la personalidad en cómo esa persona se relaciona con las demás personas que están a su alrededor. Cómo vamos a ver que hay una distinción o una alteración en la forma en cómo yo proceso la información, pero también cómo la suministro o cómo entiendo ese relacionamiento que estoy teniendo con esa otra persona. Muy bien, dentro del espectro de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, nos vamos a encontrar varios trastornos. Estos son los trastornos que sí van a codificarse con un código alfanumérico y unos especificadores, como por ejemplo decir si es grave, si es moderado, si es leve y demás, como lo hemos visto en los trastornos anteriores. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué nos vamos a encontrar dentro de este capítulo? Por ejemplo, trastorno esquizotípico de la personalidad, trastorno delirante, ¿sí? Trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, trastorno de la esquizofrenia, trastorno esquizoafectivo, catatonía, asociada a trastornos de trastornos mentales, ¿sí? Entre muchos otros que ustedes van a ver en ese libro que ya tienen dentro, sobre sus manos, perdón. Listo. Entonces, para poder adentrarnos en estos trastornos del espectro de la esquizofrenia, muy bien sabemos que debemos contemplar el dominio de los delirios, como lo estuvimos viendo en clases anteriores, ¿sí? Son delirios, en ejemplo, delirio erotomaníaco, delirio de persecución, ¿sí? Y demás que nosotros hemos visto en clase. Entonces les recomiendo que vamos viendo dentro de nuestros apuntes esos especificadores de delirio, que hicimos un ejercicio práctico en aras a poder especificar qué tipo de delirio se estaba presentando en cada uno de los pacientes que llevamos a colación. Alucinaciones, como bien lo habíamos dicho, alucinaciones y es esa percepción irreal de en un contexto real. Por ejemplo, si estuviéramos en clase y estuviéramos viendo un elefante rosado que está entrando, pero aparte de eso, se sentó al lado del profesor y estaba dando la clase con el profesor, estamos viendo que hay una percepción irreal en un contexto real. El contexto real sería el salón de clases. El contexto irreal sería este elefante rosado que está dando la clase en compañía del profesor. Comportamiento motor muy desorganizado o anómalo. Incluye catatonía, como bien, formas diferentes en cómo se sientan, formas diferentes en los movimientos. Con algunas personas nosotros vamos a decir, ¿y él por qué se sienta de esta forma? O él por qué se expresa gestualmente de esto, otro no lo entiendo. Esas personas que no tienen una coherencia o una lógica en la forma en cómo expresan su motricidad. Y síntomas negativos. Y es en referencia a cuando vamos a ver a pacientes que nos digan que tienen ideación suicida, que tienen alucinaciones en referencia a una depresión mayor y demás síntomas que han alterado su senso percepción o su realidad en el marco de esa búsqueda en la solución de problemas. Bien, como vemos, vamos a entrarnos en la esquizofrenia. La esquizofrenia, ¿qué nos dice específicamente? Que su edad de comienzo está entre los 14 y los 30 años. ¿Sí? Ahí vamos a ver cómo nosotros nos vamos a poder dar cuenta que una persona puede tener un trastorno de esquizofrenia a anterior a estas edades, pero su porcentaje de prevalencia es mínimo, ¿sí? Aún así, con esto quiero decirles que aunque la persona no esté entre los 14 años en adelante, no quiere decir que no haya podido sufrir una esquizofrenia. Muy bien, ¿qué vamos a ver? Que la esquizofrenia en la mayoría de los casos es una enfermedad de curso
clínico, es decir, va a haber un desorden o una desorganización en la forma en cómo piensa, ¿sí? En cómo siente y en cómo actúa o se comporta con su realidad. Entonces, ¿qué estamos viendo de allí? Que hay una percepción irreal y así mismo se va a ver afectado nuestro pensamiento, va a haber una percepción, unos sentimientos irreal y es que esos sentimientos ya no vamos a tener una forma en cómo regularnos, cómo tranquilizarnos y esas formas de comportarnos, esas formas en las cuales yo me relaciono con las demás personas o actúo frente a las demás personas, van a estar dentro de ese criterio de anormalidad, dentro de lo que ya hemos visto en las clases anteriores, en distinción a lo normal y lo anormal. Entonces, es un curso clínicamente significativo. ¿Qué quiere decir esto específicamente? Que hay un deterioro y que necesita una atención clínica tanto de un psicólogo clínico como de otros especialistas como lo son el terapeuta ocupacional, el psiquiatra, que necesita o sí estas personas con trastorno de esquizofrenia estar medicados. Entonces hay un deterioro clínicamente significativo porque la persona no tiene el dominio en cómo regular su forma de pensar, su forma de sentir o regular sus emociones y su forma en cómo se comporta frente a las demás personas o incluso consigo mismo. Muy bien, ¿qué vamos a ver como aspectos psicopatológicos o epidemiológicos? Y es que unas personas con esquizofrenia, em, hay un desorden dopaminérgico, ese es ese neurotransmisor que tenemos dentro del cerebro. Y ahí estamos viendo que principalmente nos está hablando de que hay una hormona, hay parte biológica que está siendo alterada y de esta misma forma altera la forma en, como lo decíamos anteriormente, la forma en cómo piensa la persona, ¿sí? Cómo regula sus emociones y cómo se comporta ante las demás personas. Vamos a ver personas con hiperactividad, con exceso de movimiento, ¿sí? Con aumento de su agitación motor, ¿sí? Vamos a ver personas coléricas, personas que no pueden controlar sus emocionalidades. Vamos a ver personas con adrenalina que quieren de un momento a otro realizar actividades que em, no tenían un propósito, pero se sienten tan enérgicos. Hay un fluido enérgico tan enorme que se siente capaz de incluso, por ejemplo, poder llegar a levantar una casa. Recordemos que hay una percepción irreal por factores de estrés, ¿sí? Haber vivido una situación traumática, como por ejemplo una violación, un desplazamiento forzado, la muerte de un ser querido de forma traumática, pudo haber desencadenado todas estas situaciones, no solamente esas, sino todas estas situaciones que generan estrés, pueden generar un deterioro clínicamente significativo en las personas y llegar a desarrollar una esquizofrenia, es decir, una alteración de la percepción de las emociones y de la forma en cómo se comportan de las demás personas. Están implicados trastornos como el espectro autista, ¿sí? Em, Estos son factores, componentes biológicos de la persona, ¿sí? El glutamato, el GABA, todos estos son factores biológicos. Entonces, estos no son lo que nosotros vamos a trabajar cuando estemos con un paciente que tenga un trastorno de esquizofrenia. Aquí lo que nos vamos a poder dar cuenta es que a la evidencia que hay factores biológicos alterados, lo que vamos a necesitar son medicamentos biológicos que este solamente lo receta un médico, en este caso específico, especializados en temas de salud mental, lo estaría diagnosticando, recetando, además, un psiquiatra, ¿sí?
Muy bien, acá nos vamos a encontrar muchos otros más factores biológicos que van a influenciar en la forma en cómo este individuo puede ver alterado su forma de percibir su realidad en referencia a esa alteración biológica que ha sucedido o esos acontecimientos estresantes que ha tenido que han llegado a provocar un trastorno de la esquizofrenia. Muy bien, posiblemente no haya una base fisiológica común para todas las formas de esquizofrenia. Es decir, chicos, no necesariamente una persona que haya vivido un factor estresante es consecuente a que va a desencadenar una esquizofrenia. Pueden desencadenar otros trastornos, ¿sí? O pueden desencadenar la esquizofrenia. Es decir, es un nacimiento de la esquizofrenia no se obedece a una única razón, sino que van a haber múltiples razones que van a poder determinar el nacimiento o el surgimiento de esta patología llamada esquizofrenia. Muy bien. Síntomas de la esquizofrenia, como le hemos estado hablando, chicos, hay una alteración del pensamiento, ¿sí? Ya no puede regular la forma en cómo piensa, ¿sí? Porque hay una alteración de su realidad. Hay una alteración de su lenguaje y es que si yo pienso de una forma distinta, también se va a ver reflejado de una forma distinta el lenguaje. Vamos a ver esas personas que no tienen una coherencia al articular palabras o al decir incluso frases sonoras sin sentido. Alteraciones de la sensopercepción, como hemos estado hablando, cuando hablamos de sensopercepción es la unión de los sentidos, ¿sí? Con los factores percepcionales, ¿sí? Todos aquellos factores, todas aquellas informaciones que están siendo recogidas por nuestros sentidos pueden verse alterada por mi condición patológica de una esquizofrenia. Ustedes me preguntarán, profe, entonces, ¿solamente se tienen alucinaciones auditivas y visuales? No, también se tienen, por ejemplo, táctiles. Personas que nos van a referir, dentro de mi cuerpo yo siento que hay múltiples cucarachas o múltiples hormigas, o siento que dentro de mi estómago hay un fósforo que me está quemando por dentro y no he podido apagarlo ni tomando mucha agua. Siento que hay una persona que me está tocando. Ahí estamos hablando de alucinaciones, por ejemplo, táctiles, ¿sí? Olfativas, huelo a podrido. Siento que hay un olfato desagradable o huele a un sancocho, por ejemplo, cuando estamos en medio de un paseo en el mar, donde difícilmente se va a poder percibir estos olores, ¿sí? Muy bien, alteraciones psicomotoras. Cuando hablamos de alteraciones psicomotoras, chicos, también estamos hablando de esas alteraciones en la forma en cómo regula la persona su comportamiento. Es decir, hay movimientos extraños, hay movimientos desorganizados, la forma en cómo se sienta, la forma en cómo camina, la forma en cómo sujeta, por ejemplo, un lapicero, la forma en cómo mueve las manos. Todo lo que hablamos de lo motor. Estamos hablando de esa corporalidad física observable que va a permitir determinar la forma en cómo hay una anormalidad dentro de una persona que no se está comportando por los criterios de normalidad y anormalidad de una forma adecuada. Y alteraciones cognitivas. Cuando hablamos de alteraciones cognitivas es que se va a ver afectada nuestra memoria, nuestra atención, ¿sí? Nuestra percepción, nuestro lenguaje, todas estas habilidades cognitivas en referencia a lo que nosotros hoy utilizamos para poder, por ejemplo, poder aprender, van a ver alteradas por tener este tipo de diagnósticos. Muy bien, vamos a tener alteraciones en el pensamiento. Muy bien. Puede causar, puede causar con alteraciones psicopatológicas en distintos campos, pensamiento, percepción, lenguaje, afectividad, psicomotricidad, entre otros.
Entonces, esto lo vamos a ver, como lo hemos estado mencionando, chicos, que va a haber una alteración en el contenido del pensamiento, tanto en la forma en cómo lo recibo e incluso cómo lo proceso y cómo lo expreso ante las demás personas. Ahora bien, como habíamos visto, chicos, esto lo voy a pasar, digamos, rápidamente en un breve recorderis. El primer trastorno que vamos a encontrar es el trastorno F22, trastorno delirante. ¿Sí? Ahí nos vimos específicamente, chicos, el trastorno erotomaníaco, perdón, el trastorno delirante erotomaníaco, el trastorno delirante persecutorio, ¿sí? El trastorno delirante somático, ¿sí? Que siento que tengo un corazón más grande que las demás personas, que siento que tengo un cerebro mucho más grande que las demás personas y eso quizá me puede llegar a, a desencadenar en que yo tengo más inteligencia o en su efecto tener un trastorno de grandeza, un trastorno delirante de grandeza, en creerme superior a las demás personas, no solamente en inteligencia, sino también, por ejemplo, en habilidades o aptitudes, que yo, por ejemplo, me expreso mejor que las demás personas y entonces eso me hace algo superior. O que yo, por ejemplo, hablo de una forma coherente que las demás personas me entienden a diferencia en cómo hablan las demás personas, o que yo soy más inteligente, o que yo entiendo mejor las cosas cuando me las dicen, a diferencia de otras personas, o yo puedo realizar actividades matemáticas de una forma más rápida. Eso puede llegar a desencadenar en un trastorno delirante de grandeza. Muy bien, listo chicos. Vamos a dar un pequeño avance a este que ya hemos podido ver en las clases anteriores, ¿sí? Que son los ejercicios y vamos a iniciar con el trastorno psicótico breve. ¿Qué me interesa que sepamos a partir de este trastorno psicótico breve, trastorno esquizofreniforme, trastorno de la esquizofrenia? Y es que van a tener una similitud en cada uno de sus criterios y principalmente en el criterio A es donde nosotros vamos a encontrar la diferencia en el criterio A y en el criterio B, ¿sí? Entonces, se van a repetir los mismos signos, síntomas que al unificarse en signos y síntomas hacen un síndrome, pero al tener solamente el síndrome vamos a ver que hay más presencia de otros síndromes que van a permitir dentro de este trastorno, dentro de este manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales en su versión 5, van a permitir que nosotros evidenciemos que ya estos síndromes, al iniciar a clasificarse como criterios diagnósticos, y ya al cumplir con el criterio, con un número determinado de criterios diagnósticos, vamos a evidenciar que se va a convertir en un trastorno. Entonces me interesa que sepamos esta distinción, chicos, porque esto hace parte del ejercicio nuestro. Y es, ¿cuál es la diferencia entre signos, síntomas, síndromes y trastornos? Es como una escala evolutiva. Signos, lo que nosotros observamos y síntomas es lo subjetivo que nos pueda expresar el paciente. Pero cuando estos dos se unifican, se vuelve en un síndrome. Pero posteriormente estos síndromes a ser clasificados en un manual científicamente comprobado que es el manual DSM-5, los especifica estos síndromes como criterios. Vamos a tener el síndrome A, el síndrome B, el síndrome C, el síndrome D, etcétera, etcétera. Pero allá no los vamos a llamar síndromes, sino criterio A, criterio B, criterio C, criterio D. Al unificar o al cumplir lo que nos digan estos trastornos, por ejemplo, un trastorno debe haber durado por lo mínimo 2 meses. Su inicio es a partir de los 14 años. Nosotros vamos a ver que esto se ha vuelto un criterio diagnóstico que al ser unificado se volvería un trastorno el trastorno que estemos evaluando.
Muy bien, dentro del trastorno psicótico breve, chicos, me interesa que vamos prestando atención porque es en este criterio A donde nosotros vamos a ver la similitud con los otros trastornos que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, en el criterio A va a haber la presencia de uno o más de los síntomas siguientes y que alguno de ellos debe ser el uno o el 2 o el 3. Es decir, uno de ellos debe ser o delirio o puede ser alucinación o puede ser discurso desorganizado. Es decir, el trastorno psicótico breve lo que nos dice es que debe cumplirse por lo menos uno de estos síntomas que vamos a ver y están especificados en el criterio A. O va a tener delirio, ¿sí? Ya sabemos cuáles son los tipos de delirio. O va a tener alucinaciones. Ya sabemos que las alucinaciones son informaciones que nosotros recibimos por medio de los sentidos. Y nosotros vamos a ver cómo esos sentidos se vuelven en una percepción real o, en este caso, irreal de la realidad, valga la redundancia. O un discurso desorganizado es que esa persona habla de forma incoherente o habla de una forma ilógica que no logro entender específicamente lo que nos está diciendo. Ahora bien, en su criterio B, prestemos atención chicos y miren esto interesante y es, en el criterio B del trastorno psicótico breve lo que nos dice es que la duración de un episodio del trastorno psicótico breve es de un día pero menos en un mes. Es decir, estas personas que nosotros podamos ver que nos dicen que acaba de ver al extraterrestre que estuvo caminando aquí al frente nuestro, pero ese extraterrestre, digamos, viene todos los días, pero en temas de tiempo no ha superado un mes. Podríamos decir que es un criterio que se cumple para poder decir que puede tener un trastorno psicótico breve. Es decir, que su tiempo de duración es de uno, máximo un mes. Ustedes me preguntarán, profe, ¿qué pasaría si entonces se pasa de un mes? Y es el otro trastorno que vamos a ver a continuación cuando terminemos este trastorno psicótico breve. Bien, ahora, ¿cuáles son los síntomas? En su criterio C, los síntomas no se explican mejor por otro trastorno emocional. Es decir, podemos ver personas que tengan, digamos, una ruptura amorosa y por esa ruptura amorosa estar teniendo alucinaciones o delirios o pensamientos desorganizados en referencia quizás a esa persona que dejó de acompañarlo o de estar de forma sentimental con esta persona y entonces comienzo a ver que cuando recibo una llamada me pareció ver eh, el nombre de esa persona, pero al fijarme bien, no era el nombre de esa persona, era otra persona que pudo estarme llamando, pero por mi emoción se está percibiendo que mi realidad está siendo afectada en algunos casos. Consumo de sustancias no se va a explicar mejor porque tenga una alucinación, no, es decir, básicamente chicos, se sabe que estas personas que consumen sustancias psicoactivas pueden tener o pueden desarrollar alucinaciones cuando están consumiendo estas sustancias psicoactivas o medicamentos. Entonces, en referencia a esto, nos lo poder decir no, él tiene o ella tiene un trastorno psicótico breve porque consume marihuana, porque consume éxtasis o porque está tomando un medicamento para una enfermedad específica. Eso es lo que le está ocasionando o alucinaciones o delirios o discurso desorganizado, ¿sí? Entonces, lo que nos dice el criterio C es que no se obedece específicamente a la presencia del consumo de sustancias psicoactivas o el consumo de medicamentos por alguna enfermedad específica. Se entraría
evidenciar episodios en relación a una sustancia ingerida, pero no se volvería un trastorno porque es eventual que esta persona, y lo podríamos clasificar en otros trastornos del consumo de sustancias psicoactivas. Pero el trastorno psicótico breve no se da en respuesta a el consumo de sustancias psicoactivas. Recuerden, legales o ilegales, legales como el alcohol, la cerveza, el cigarrillo, el tabaco, lo que podemos conseguir fácilmente en la tienda de nuestro barrio. Y los medicamentos utilizados como por ejemplo para el cáncer o para otras enfermedades terminales que por su contenido químico llegan a ser bastante fuertes, eso pueden llegar a alterar partes biológicas de de nuestra estructura biológica, pero eso no clasifica que tenga un trastorno psicótico breve por una enfermedad específica. Bien, en su criterio, ¿qué vamos a ver? Que este trastorno también tiene especificadores, ¿sí? Trastorno psicótico breve, nosotros vamos a especificar, así como hicimos en el trastorno delirante, si es en un trastorno psicótico breve con factores de estrés notable. Por ejemplo, que vivieron una guerra, ¿sí? Como se lo puse acá en esta imagen, que vivieron una crisis económica. Esto puede generar, digamos, puede, pero no es un determinante. Es decir, que no necesariamente todas las personas que tengan una crisis económica sea una regla absoluta, de decir 2 más 2 es 4, no siempre aplica. Y es decir, en este contexto de poder decir que las personas que tengan estas crisis económicas pueden llegar por su carga emocional de la pérdida que están teniendo a tener un trastorno psicótico breve, pero no es un determinante, ¿sí? Entonces esto se volvería un factor estresante notable, ¿sí? Em, entonces, otros factores notables pueden ser, por ejemplo, la guerra, pueden haber sido que yo vi a una persona que fue asesinado por otra persona, ¿sí? Y puede desencadenar delirios, eh, a cosas o factores psicosociales de emergencia, por ejemplo, que vi que a una persona la estaban violando, vi que una persona em, estaba teniendo dificultades con su esposo, pero aparte el esposo le pegaba y a la final lo terminó matando, em, porque no pudo regular sus emociones. Entonces eso puede desencadenar, de acuerdo a lo que nosotros vemos, una alteración percepcional de acuerdo a lo que evidenciamos a nivel psicosocial, ¿sí? Muy bien. Entonces, este es un ejercicio práctico breve donde yo les quería mostrar a ustedes. em, Voy a dar 30 segundos para que ustedes puedan especificarme en sus casas, en su cabeza, previa a la lectura, em, qué tipo de especificador le podríamos dar a este caso práctico que trajimos para clase. eh, Le pueden dar pausa y la idea es poder decir qué tipo de trastorno psicótico breve, ¿sí? Según su especificador, si son con factores de estrés notable o si son sin factores de estrés notables, con inicio o con inicio postparto, es decir, cuando esa persona, cuando esa mujer dio a luz, pudo haber desencadenado, chicos, me interesa que cada vez que yo diga puede haber generado, lo estemos pensando como es una posibilidad más no un determinante. No quiere decir que si alguien va a tener un hijo en estos días, nosotros vamos a decirle, esto te puede desencadenar en un trastorno psicótico breve, ¿sí? Puede por la carga emocional y biológica que está teniendo esta mujer al dar el parto, verse, digamos, alterado la estructura biológica y puede desencadenar alucinaciones, delirios o discursos desorganizados, como lo veíamos en su criterio A.
Perfecto. Entonces, ya habiendo analizado esto, voy a dar medio minuto, chicos, también para que la idea es que ustedes en el ejercicio puedan determinar qué especificador sería para este trastorno psicótico breve. Lo pausamos todos en nuestras casas y continuamos cuando ya hayamos dado la respuesta. Continuamos. ¿Cuál es el siguiente trastorno que nos vamos a encontrar después del trastorno psicótico breve? Y es el F20.81, trastorno esquizofreniforme. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí, chicos? Cuando hablamos del trastorno esquizofrénico, vean cómo se va a ir repitiendo cada una de estas del criterio A en estos trastornos. La diferencia va a ser en la cantidad de síntomas y en la duración, que lo vamos a ver en el criterio B. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el criterio A, este trastorno psicótico esquizofreniforme, perdón, ¿qué nos dice? Presencia de dos o más de los siguientes síntomas. Al menos uno de ellos debe ser el uno, el 2 o el 3. Si hacemos la comparación en el criterio A del anterior trastorno que nos hablaba del trastorno psicótico breve, nos decía que se debe presentar por lo menos uno de estos tres. Ahora, cuando vemos en el trastorno esquizofreniforme, lo que vemos es que se debe presentar dos o más de los signos que estamos evidenciando aquí. Y al menos uno de ellos debe ser el uno o el 2 o el 3 como lo especificamos, o delirios, o alucinaciones, o discursos desorganizados. Pero también vamos a ver que se unifican síntomas negativos, pero también comportamientos muy desorganizados o catatónicos. Es decir, por ejemplo, miren la forma en cómo yo quise traerles esta imagen. Miren la forma en cómo se sienta de una forma irregular y es que no tiene una lógica en su motricidad o en su corporalidad y no tiene un objetivo claro o específico en el por qué está realizando este tipo de movimientos. Vamos a ver, ¿qué vamos a ver en nuestro criterio B? A diferencia de lo que nos decía el trastorno psicótico breve en su criterio B. Es muy relacionado, pero lo que nos dice es que el episodio del trastorno debe durar por lo menos de un mes, su duración debe ser de un mes por lo mínimo y 6 meses como máximo. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo como diferencia con el trastorno anterior? Y es que dicen que el trastorno psicótico breve se contempla con la presencia de los síntomas de un día a máximo un mes. Y en la pregunta que realizábamos ahorita, profe, ¿qué pasa entonces si esta persona ha tenido estos delirios o estas alucinaciones por un mes y un día? Ya entraría a ser un trastorno esquizofreniforme. Y si su duración está por inferior de 6 meses, ya sabemos que sería este trastorno F20.81, que es el trastorno esquizofreniforme. Ahora, ¿qué nos dice en su criterio C? Se ha descartado el trastorno esquizoafectivo y el trastorno depresivo o bipolar con características psicóticas. Lo mismo que decíamos ahorita, chicos, si es en referencia a si han habido factores biológicos que han permitido que esta persona tenga una alteración de la realidad por factores emocionales, ¿sí? Que vamos a ver que por la carga emocional que estoy teniendo por X o Y motivo, puedo llegar a tener alteraciones, pero esto sería o un trastorno esquizoafectivo o podría ser un trastorno bipolar con características psicóticas, pero no sería un trastorno esquizofreniforme. Cuando ya hay factores emocionales relacionados a esa sintomatología alucinativa o delirante
o comportamiento desorganizado o discurso desorganizado, ya estamos viendo que puede ser otro trastorno que podríamos llegar a confundirlos por sus episodios psicóticos, pero es importante que hagamos la distinción de los mismos. Al igual, en su criterio C, chicos, como lo mencionábamos en el trastorno anterior, no se obedece a otros trastornos emocionales. Si vemos que hay factores emocionales que están desarrollando algunos episodios psicóticos, vayámonos para uno de los trastornos que contemplan esa aparición de de los episodios psicóticos, pero por una carga emocional, como el trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Como el trastorno bipolar con características psicóticas. O en su efecto, el trastorno depresivo con características psicóticas. No se obedece, chicos, como lo habíamos mencionado. Miren cómo es de interesante y lo creativo que fue el DSM-5 al ponérnoslo de una forma tan tangible para nosotros poder hacer la similitud y la distinción de los mismos trastornos. Se parecen en su criterio de lo que nos dice es que no se explica mejor por trastornos emocionales o por consumo de sustancias psicoactivas, sí, como lo mencionábamos ahorita, legales o ilegales, o por otras enfermedades críticas que esté viviendo la persona y que por la cantidad de medicamento que esté tomando puede llegar a tener alucinaciones o delirio, pero eso se obedecería a otro trastorno. En este caso, en el trastorno esquizofreniforme, no sería un determinante para poder decir por esto es que está teniendo este trastorno esquizofreniforme, lo cual hace parte de el capítulo del espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Ahora bien, este trastorno esquizofreniforme también van a tener especificadores, chicos, con características de un buen pronóstico, es decir, si antes de la aparición de estas alucinaciones, si antes de la aparición de estos delirios, si antes de la aparición de este comportamiento desorganizado o discurso desorganizado, su vida era normal. ¿Sí? Su vida era común, podía realizar sus tareas, podía relacionarse con las demás personas sin ninguna dificultad. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere decir? Es que es una persona que aunque tiene unos episodios dentro del espectro de la esquizofrenia, específicamente con el trastorno esquizofreniforme, tiene un buen pronóstico porque puede llegar a recuperarse. ¿Qué nos dice la ciencia específicamente? Que personas que hayan tenido una vida eh, común, normal, eran funcionales tanto para ellos mismos como para las demás personas, pueden tener un buen pronóstico de recuperación. Ojo, eso no quiere decir que aplique siempre para todos. Hay personas que les va a durar más de 6 meses y eso se volverá en el próximo trastorno que vamos a ver, pero específicamente lo que nosotros vamos a encontrar es que científicamente, ¿qué nos dice el libro? Y es que estas personas que anteriormente eran muy funcionales pueden llegar a tener un buen pronóstico por su funcionalidad que tenían antes de la aparición de estos síntomas. Listo. Al igual, chicos, como ustedes muy bien saben, yo trato de dejarles, digamos, unos casos prácticos para poder afianzar mucho más eh, la el aprendizaje que estamos teniendo en referencia a estos trastornos y son casos específicos donde vamos a poder adentrarnos a este trastorno evidenciando los signos, los síntomas que unificados son un síndrome, pero al, al unificarse dentro de un listado de posibilidades, lo que son contemplados son criterios diagnósticos científicamente comprobados a nivel mundial para poder determinar la presencia de un trastorno específico. Bien, chicos, como tarea les dejo hacer pausa. La idea es que ustedes
puedan leerlo como los casos anteriores y poder realizar la interpretación y en su orden de ideas poder adentrarnos en qué tipo de trastorno esquizofreniforme tiene, especificando su, su especificador, valga la redundancia. Bien, ahora nos vamos para el F20.9, trastorno de la esquizofrenia. Vamos a ver, chicos, cómo van a ir relacionándose lo que hemos visto nosotros en los trastornos anteriores, ¿sí? Y es que en el criterio A, miren, específicamente tienen los mismos signos y los mismos síntomas, pero la diferencia en su criterio A es que debe haber una presencia de dos o más de los síntomas siguientes. Durante gran parte del tiempo, al menos uno de ellos ha de ser el uno, el 2 o el 3. Profe, que si puede tener entonces el 4 y el 5 y el uno, pero no tener el 2 y el 3, sí. Lo que nos dice es tener por lo menos uno de estos tres, o delirios, o alucinaciones, o discursos desorganizados. Entonces, que si puede tener delirios y alucinaciones, sí. Que si puede tener y el cuarto, comportamiento muy desorganizado y puede tener síntomas desorganizados, sí, lo podríamos tener en cuenta, ¿sí? Porque lo que nos está diciendo es que por lo menos uno debe de ser el uno, el 2 o el 3. Continuando, chicos, iniciar es el funcionamiento de distintos funcionamiento. mm, es clínicamente significativo. Recuerden lo que hablábamos, chicos, y es que no es que hoy me sienta, por ejemplo, agobiado, hoy me sienta con el organizado. Un deterioro clínicamente significativo en en su calidad en cada esta persona está. Entonces vamos a ver que se va a ver alterado de eh, esas áreas donde me imparten un conocimiento, voy a tener una alteración desde mis factores cognitivos, atención, memoria, percepción, lenguaje y demás. A nivel social, y entonces, ¿cómo vamos a ver que esa alteración en los pensamientos, en la emoción, en la forma en cómo proceso mi información, también puede ver afectado la forma en cómo me relaciono con la sociedad? O en su efecto, si realizaba alguna ocupación o algún trabajo específico, ¿cómo vamos a ver que hay una alteración en mis actividades o desempeños que yo realizaba anteriormente? O incluso, como lo mencionamos al principio, y es ese descuido personal, esa persona que no va a tener esa capacidad para poder cuidarse a sí mismo frente a lo que nosotros sabemos que debemos realizar diariamente. Por ejemplo, bañarnos, cepillarnos, comer, los que hacemos ejercicio, hacer ejercicios, y etcétera, etcétera, para un cuidado personal. Esa persona ya no van a contemplar por su irrealidad la necesidad de hacer ese tipo de cosas porque no tienen un juicio de valor que digan para qué o por qué debo de realizar eso. Ahora bien, ¿qué nos dicen su criterio C, chicos? Y es, vean esto en comparación a lo que nos dicen los criterios de los dos trastornos anteriores. Y es que aunque se van a presentar los mismos signos, los mismos síntomas que unidos son síndromes, pero al clasificarlos según el DSM-5 se vuelven criterios diagnósticos, lo que yo voy a poder determinar es
que su duración debe de ser por lo mínimo de 6 meses, su tiempo de duración, 6 meses, pero no menos. Listo. Listo. Me sé que lo había escrito mal, chicos, me excusan, pero sí, específicamente aquí lo acabo de ver y sí lo escribí bien. En los síntomas son continuos, es decir, no es que ahora aparezcan y el día de mañana desaparezcan y persisten durante mínimo 6 meses. Es decir, que si es de 6 meses hacia atrás, puede ser un trastorno esquizofreniforme o un trastorno psicótico breve, porque lo que nos dicen es que su tiempo de duración de la aparición de estos síntomas em, aparecen por un tiempo determinado o de un mes en el caso del trastorno psicótico breve o de 6 meses en el caso del trastorno esquizofreniforme o cuando ya nos adentramos a la esquizofrenia es que la duración ha sido más de 6 meses, ¿sí? No debe ser menor a 6 meses, ¿sí? Como quise ponérselos ahí en azul, y es porque si es menor a 6 meses es uno de los dos trastornos anteriores vistos. Y si es más de 6 meses, ya podríamos estar diciendo que se cumple el criterio C de el trastorno de la esquizofrenia para poder determinar este trastorno que está padeciendo la persona. Muy bien. En su criterio B se descarta la presencia de trastornos del estado de ánimo, ¿sí? No va a haber depresión. No vamos a decir que es por la depresión, no vamos a decir que por el trastorno bipolar, no vamos a decir que son por todos esos trastornos de carga emocional o del estado del ánimo que está teniendo este tipo de alucinaciones. Lo que nos dice es que em, lo emocional no podría ocasionar una esquizofrenia, ¿sí? Lo que nos dice es que pueden haber dentro del trastorno del trastorno bipolar, episodio psicótico, pero lo clasificaríamos más es en ese trastorno de allá, porque hay otro factor emocional que estaría implicado en la presencia de signos y síntomas. Al igual, vamos a ver este criterio de C, y es que no se explica mejor, chicos, igual que por el consumo de sustancias psicoactivas o por la presencia de enfermedades o afectaciones médicas. Recuerden que cuando hablamos de enfermedades, son todas estas enfermedades que el organismo ha desarrollado por algún virus o una patología, como por ejemplo un derrame cerebral o una arritmia cardíaca, por ejemplo, un infarto o que desencadenó un cáncer, etcétera, etcétera, etcétera. O cuando hablamos de afecciones médicas, son, por ejemplo, estas que son causadas por acontecimientos de la vida diaria, que sufrió un accidente, o que sufrí una violación, o que vi un episodio de guerra, o que vi una persona que estaba matando al frente mío, o que vi a otra persona que estaba apuñalando a otro, aunque no perdió la vida. Eso a mí me generó una alteración en la forma en yo como pienso, y ahora pienso que las demás personas em, pueden llegar a hacerme daño. Ahí podría tener un trastorno delirante persecutivo, pero no un trastorno de esquizofrenia. ¿Sí me hago entender, chicos? Bien, entonces, en su criterio F, ¿qué vamos a ver? Que lo que nos dice es que si el paciente tiene antecedentes de un trastorno de la sesión del trastorno del neurodesarrollo, ¿sí? El diagnóstico de esquizofrenia solo se hace si el delirio o alucinación por lo menos tienen una duración por lo menos de un mes, ¿sí?
Es decir, que esta persona pudo haber tenido un trastorno del espectro autista, pero cuando estas alucinaciones o estos delirios persistieron por más de un mes, podríamos entrar dentro de del capítulo el espectro de la esquizofrenia. em, si ya ha tenido la sintomatología por un mes, por un día no inferior a un mes, ya saben que es trastorno psicótico breve. Si la presencia de estos síntomas alucinativos son de un mes a mínimo 6 meses, es un trastorno esquizofreniforme. Y si la durabilidad de estos signos y estos síntomas ha sido estos mismos signos que vimos en el trastorno psicótico breve y que también se repitieron en el trastorno esquizofreniforme, persisten por más de 6 meses, estaríamos hablando ya de un trastorno de la esquizofrenia. Bien, chicos, y para finalizar, trastorno esquizoafectivo. ¿Qué vamos a ver aquí, chicos? Cuando hablamos de un trastorno esquizoafectivo, es principalmente cómo nosotros vamos a ver la unión de síntomas de esquizofrenia, como por ejemplo la alucinación, el delirio, el comportamiento desorganizado, ¿sí? El discurso desorganizado, cómo van a verse combinados con síntomas del estado del ánimo, que pudo haber tenido una depresión, que pudo haber tenido una bipolaridad, que pudo haber tenido una desregularización emocional, es decir, no tener la capacidad para poder controlar sus emociones o sus estados emocionales. Y es como vamos a ver que estos síntomas psicóticos o de la esquizofrenia van a ir combinados con síntomas del estado de ánimo. Esto, al estar combinado, estaríamos hablando de un trastorno esquizoafectivo. Aquí vamos a ver, chicos, específicamente aquí brevemente, y es cuáles son esos episodios depresivos que nosotros vamos a ver científicamente ya comprobado en un trastorno esquizoafectivo y cómo vamos a ver esos episodios maníacos que se van a presentar en ese trastorno esquizoafectivo. Me voy a retroceder un segundo, chicos, para explicarles qué es la manía. Vamos a irnos a esta gráfica que tengo en esta diapositiva. Y es, digamos que nuestro estado de ánimo normal está en esta línea de aquí en la mitad, ¿cierto? Y es aquí donde nosotros, por ejemplo, vamos a sentirnos tristes, pero posteriormente vamos a sentirnos alegres, o vamos a sentirnos muy alegres porque quizás llegue a ganar un parcial, pero esa alegría no me va a durar por el resto de la vida, sino que va a ser, digamos, momentánea por la emoción a que voy a ganar el semestre, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay un vaivén en esas emociones. O que hoy me siento triste porque mi pareja sentimental me dejó y ya vuelvo y regreso al estado emocional. Digamos que este es el estado consciente, normal y regulado donde nosotros vamos a ver nuestras emociones. Pero cuando vamos a hablar de depresión y cuando vamos a hablar de manía, cuando estos estados de ánimos bajan mucho, estamos hablando y permanecen en el tiempo, estamos hablando de ese estado emocional depresivo. Es decir, estas personas que pueden estar abajo, vuelven y suben y están en un término medio. Ahora, cuando hablamos de la manía, estamos hablando de esas personas que, por ejemplo, voy a poner otra línea aquí arribita de la normal, y por ejemplo, yo gano un parcial, me siento alegre y ya vuelvo a estar normal. O me propusieron matrimonio, vuelvo a estar alegre y cuando ya me casé a los próximos días ya vuelvo a estar normal. Sigo emocionado, sí, por la persona que está viviendo ya conmigo, pero em, puedo llegar, digamos, a mi estado de regulación emocional
y sigo estando feliz, pero esa felicidad no se va a expresar todos los días. Pero ¿qué va a pasar con una manía? Específicamente estamos hablando de una persona que su alegría es excesiva, que pasó el parámetro normal de ir y venir. Esas personas que, por ejemplo, no van a contemplar situaciones de peligro. Por ejemplo, yo voy a tirarme en un parapente porque tengo mucha adrenalina y quiero ver eso que se experimenta, o quiero tirarme de un paracaídas, o quiero irme a jugar en un casino y apostar y por la emoción de estar ganando en algunos momentos no dejo y no dejo y no dejo de apostar, ¿sí? Por eso llegamos a ver personas que frente, por ejemplo, de una buena racha de ganancias que tuvo en un casino, por esos estados maníacos de alegría excesiva, siguen y siguen y siguen apostando y posteriormente siguen y siguen apostando y ya comprometen su vehículo, la moto, el carro o sus bienes como la casa. Y es como estamos viendo, chicos, entonces que esta alegría ha pasado los límites de una alegría donde yo me puedo, digamos, regular. Pero no es que esté malo estar hasta acá, sino cómo a veces el estar acá puede llegar a que yo tome malas decisiones en referencia a algo de mi vida. Ahí estaríamos hablando de una manía, algo que es muy difícil controlar por esos estados eufóricos que tiene la persona en su momento, por su emocionabilidad presente frente a una situación, acontecimiento o situación. Regresando a la presentación que íbamos, entonces, habiendo explicado eso, chicos, aquí vamos a ver cómo se van a presentar en un trastorno esquizoafectivo, síntomas depresivos y síntomas maníacos. Vamos a irnos, por ejemplo, acá a los síntomas depresivos. Estado del ánimo triste o irritable, es decir, pensamientos que no soy suficiente o pensamiento de que nadie me quiere o pensamientos en relación a que no soy nadie, no sirvo para nada, o al contrario, pensamientos irritables, como por ejemplo yo poder decir, siento mucha rabia, siento mucho enojo, siento mucha frustración por lo que estoy viviendo, siento mucha cólera, mucha rabia. Entonces estamos viendo que ese estado de ánimo está en un polo de acuerdo a la regulación emocional que nosotros vamos a ver. Pérdida del interés o el placer. Si a mí anteriormente, por ejemplo, me gustaba jugar fútbol, pero ahora estoy viendo que eh, esa, eso que antes me generaba placer, que era jugar fútbol, ya no le encuentro placer. Podemos estar hablando de estados de pérdida del interés o placer ante situaciones que anteriormente me generaban placer, ¿sí? Pérdida, pérdida o aumento de peso o de apetito. Sabemos que muchas personas por su carga emocionales a veces dejan de comer o comen en exceso y se va a ver reflejado en su corporalidad o en la pérdida de peso o en el aumento de peso. Claramente se van a ver, digamos, otros factores médicos relacionados, por ejemplo, gastritis, pero lo que nosotros vamos a ver es este signo observable y es que hay una pérdida considerable o un aumento considerable del peso normal a como lo obtenía esta persona. Insomnio o hipersomnia. Cuando hablamos de insomnio, es esa dificultad para poder conciliar el sueño, ¿sí? Esa dificultad que yo tengo para iniciar el sueño, digamos, a las 8, a las 9, a las 10, 11, 12 de la noche, y vamos a ver que pueden ser por factores biológicos, que digamos, es que no tengo sueño y por más que me acueste, solamente voy a ver el techo de la casa y voy a tener dificultad para poder conciliar el sueño. Estaríamos hablando de insomnio. Ahora, hipersomnia es la otra cara de la moneda. Si en insomnio estamos hablando de la dificultad para dormir,
Para dormir en hipersomnia estamos hablando de el exceso del sueño. Esas personas que duermen más de 8, 9, 10 horas, incluso cuando se levantan, van a decir, todavía tengo sueño y quiero seguir durmiendo. Van a levantarse a dormir, están alrededor de 10, 15, 20, una hora y media, y posteriormente vamos a ver que esa persona vuelve y se acuesta a dormir. Ahí podríamos estar viendo a una persona con hipersomnia. Ahora bien, agitación o enlentecimiento. Aquellas personas que caminan muy rápido o que se mueven muy rápido o tienes un movimiento muy rápido, bien sea en las piernas o en las manos o en la forma en cómo expreso mi motricidad, o hay un enlentecimiento y es que ya no camino de la misma forma por mi estado de ánimo. Siento que ya no, al no tener ganas de hacer las cosas, entonces no veo motivaciones a, por ejemplo, caminar rápido para ir a la universidad, a recibir las clases y demás. Muy bien, fatiga o pérdida de energía. Vamos a ver esas personas que dicen, no, qué pereza, ya no quiero hacer eso, no quiero verme, digamos, en esta situación. Entonces, ya no siento como energía, siento mucha pereza, siento mucha cansancio, siento que ya no funciono como antes, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros ahí estamos evidenciando personas que han tenido una fatiga, una pérdida de la energía. Disminución de la capacidad cognitiva, es decir, disminución en la forma en cómo presto atención, en la forma en cómo memorizo la información. Si todos estos factores cognitivos, atención, memoria, lenguaje, percepción y demás factores cognitivos que están dentro del funcionamiento cotidiano de los seres humanos. Y por ejemplo, también vamos a ver dentro de los episodios depresivos síntomas como ideas o intentos o planes suicidas. Estas personas que tienen un plan estructurado de cómo querer quitarse la vida o piensa cotidianamente en yo quiero quitarme la vida porque ya no lo veo sentido. Y es decir, quiero quitarme la vida porque la carga emocional es muy pesada. Entonces lo que quiero hacer es ya no ser una carga o para las otras personas o para mí mismo, porque siento que la única solución es quitarme la vida frente a estas situaciones difíciles que estoy viviendo. Ahora bien, estos son los episodios depresivos, pero van a ir combinados porque si solamente nos quedamos en que hay episodios depresivos, estaríamos hablando de un trastorno depresivo. Pero cuando estos tienen una combinación con unos episodios maníacos, que son lo que vamos a ver a continuación, es cuando podríamos estar hablando de un trastorno esquizoafectivo, ¿sí? Autoestima elevado o grandeza. Me siento más que los demás o soy mejor que los demás o siento que hago mejor las cosas que los demás, o siento que nadie me alcanza de acuerdo a mis capacidades o habilidades que tengo. Vamos a ver también síntomas como el insomnio, ¿sí? Esas dificultades para poder dormir. Y es esas personas que, por ejemplo, por su manía van a decir, yo no necesito dormir mucho para poder recuperar mi sueño porque es que yo siento que las personas necesitan de mí y de mi tiempo y yo cuando duermo voy a tener, ustedes van a desperdiciar este conocimiento o esta habilidad que yo tengo y entonces como sé que no debo descansar mucho, lo que voy a hacer es no dormir mucho o solamente lo que él cree que es necesario, pero con el ánimo a creer que está o deja de ser suficiente para las demás personas si duerme más de lo que él ya ha pensado que son sus horas normales de descanso. Vamos a ver personas que se perciben más hablador, personas que inician a hablar y sabemos que hay un inicio, pero no sabemos cuándo va a haber un fin. Y es decir, estas personas que nosotros vemos que hablan, 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 hablan
y siempre quieren tener la razón, siempre quieren tener la verdad absoluta de lo que dicen y por eso te dan un discurso en referencia a lo que ellos dicen que es su verdad irrefutable, que es su verdad que no tiene comparación, no es mayor que las verdades de las otras personas. Van a estar en esa posición donde vamos a ver que hay personas que se vuelven muy habladoras. Fuga de ideas sobre planes o proyectos. Por ejemplo, yo por mi alta inteligencia o por mi alta capacidades en realizar alguna actividad, yo me voy a volver el próximo presidente de Colombia y es que yo sé que puedo lograrlo porque es que sé que yo nací para esto o incluso poder llegar a tener pensamientos em, ¿cómo llamarlo? Delirantes y son en referencia, por ejemplo, yo sé que fue un llamado de un ser divino o del agua o del árbol o de la luna que me dijo, tú estás o tú naciste para ser presidente o tú naciste para ser cantante o tú naciste para ser el mejor jugador de fútbol o tú naciste para ser em, la mejor bailarina o etcétera, etcétera, etcétera. Y en referencia a que van a haber esas ideas fugaces o planes o proyectos sin una base real o constituida. Pueden haber personas que bailan muy bien, pero puede llegar a determinarse como el mejor bailarín del mundo. Podemos llegar a entender que hay episodios delirantes en el pensamiento de esta persona. Atención dispersa y es esa persona que em, usted le puede estar hablando, pero dice que tiene la capacidad para poder prestarle atención a varios estímulos que están en el ambiente y lo que vamos a poder percibir es que esa persona dice que si le hablan, por ejemplo, tres, cuatro, cinco personas al mismo tiempo, a todos los va a escuchar, entender y comprender de una forma adecuada a como cuando nosotros estamos escuchando a una sola persona. Aumento de la energía, agitación psicomotora. Y es que vamos a ver que es muy propio en estas personas y científicamente en nuestro libro TSM-5 lo ha comprobado a nivel mundial. Es que las personas que tienen, digamos, este desbordamiento de la manía, vamos a ver personas que dicen yo voy a ser más rápido porque otra persona depende de mí y como otra persona depende de mí, yo no puedo caminar lento o yo no puedo trabajar tan lento como lo hacen otros o lo hacen mis compañeros. Y es que vamos a ver esa agitación psicomotora en el movimiento, en los pensamientos, en cómo yo debo de realizar este tipo de cosas mucho más rápidas porque otras personas dependen de mí o siento que yo, por mis delirios de grandeza, puedo lograr mucho más que las otras personas. Entonces yo por eso voy a trabajar o a jugar o, o a realizar alguna actividad más rápido de lo que normalmente lo hacen otras personas. Y participación en actividades negativas, por ejemplo, lo que hablamos hace unos minutos, y es todas esas actividades que pueden generar, digamos, un peligro latente. No necesariamente quiero decir que todas estas actividades son un peligro realizarlas, ¿sí? Por ejemplo, tirarme un parapente, se sabe que em, las personas que utilizan, digamos, estas actividades deportivas utilizan un mecanismo de protección muy especializado para poder realizar este tipo de actividades. Pero en referencia a que esta persona, por su episodio maníacos y consideración de que puede lograr todo lo que quiera es lo que lo va a llevar a realizar estas actividades, digamos, peligrosas, o tirarse un parapente, o decir si va desde, ejemplo, desde Quito hacia Ismina,
va a llegar en 20 minutos porque tiene la capacidad de conducir mucho más rápido que las otras personas. Entonces no va a ver, no va a contemplar el peligro en la forma en cómo conduce porque se cree con mayores capacidades que las otras personas. Todas esas otras actividades, ojo, yo les di dos ejemplos, pero son todas esas otras actividades que podemos contemplar que si las personas las realizan, está colocando en riesgo su vida en referencia a lo que esté viviendo, queriendo lograr. Listo. Muy bien. Em, ese ya lo vimos. Em, chicos, esto es lo que nosotros vamos a ver en cada uno de los trastornos o episodios em, o capítulos, perdón, de nuestro DSM-5 que inician con los trastornos del neurodesarrollo y terminan con los trastornos neurodegenerativos, es decir, los que su inicio están en los primeros años de vida, vamos a contemplarlos o a evidenciarlos en los trastornos del neurodesarrollo. Y específicamente nos va a ir especificando el mismo manual diagnóstico específico en cada uno de sus capítulos en cómo vamos a contemplar que su inicio pudo haber estado o en la infancia o en la adolescencia o en su efecto en la adultez o en la adultez mayor, cuando hablamos de trastornos del neurodegenerativos, ¿sí? Y es el conocimiento de que estos factores biológicos están alterando ya, digamos, las neuronas, no están funcionando de la misma forma. em, la el cerebro ya no está desarrollando, digamos, nuevas células que van a permitir que esta persona tenga eh, en la misma velocidad aprendizajes a como lo tenían, digamos, los adultos o los adultos jóvenes o los jóvenes, ¿sí? Y es el contemplar que, precisamente como lo dice su nombre, parte biológica está de forma degenerativa y lo que está provocando es esa, esa disminución de las habilidades cognitivas, pensamiento, atención, memoria, concentración y demás. Muy bien, chicos. Listo. Entonces, em, eso era como lo que tenía preparado para ustedes en la clase que no pudimos observar. Espero que se puedan ver este video en referencia a que em, es parte también de lo que hace parte de nuestra ciencia y es el trastorno de la esquizofrenia y otros, el espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, lo que vamos a ver que es uno de los trastornos, es uno de los capítulos que contempla muchos trastornos para yo poder considerar la aparición de un trastorno específico dentro de la presencia de signos, síntomas que se evidencia en un paciente. Por el día de hoy, chicos, hemos dado por terminado la clase y espero tengan un buen resto de día y terminen de prepararse como psicólogos para poder dar a conocer los grandes conocimientos que ustedes van a tener dentro de su nivel profesional.